Muchas veces cuando estamos pasando por un momento difícil, solemos decir, estoy en un proceso con Dios. Y muchas de esas veces nosotros queremos pensar que Dios está corrigiendo algo, y lo pongo entre comillas, en nuestras vidas, como si estuviera reparando una parte de nosotros. Pero pocas veces tomamos en cuenta esas referencias que Dios hace en su Biblia y que hace en la palabra, en donde nos dice cuál es la manera en la que Él trata con nosotros. Es interesante pensar que nosotros nos vemos a nosotros mismos como personas remendadas y parchadas por todas las correcciones que Dios tiene que hacer en nosotros. Amados, muy buenos días. Qué interesante es esto. Pensamos que Dios nos puede estar corrigiendo y que con ello repara o con ello remienda o parcha partes de nuestra vida, cuando la Biblia no dice esto. La Biblia dice todo lo contrario. A mí me impresiona mucho, y me voy a detener porque se lo quiero leer. Esto está en la carta de Jeremías, en el capítulo 18, en el versículo 4, dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Fíjese nada más qué interesante es esto. La vasija se echó a perder en sus manos y la hizo otra vasija. Y tenemos que tomar en cuenta que precisamente eso es lo que Dios está pretendiendo hacer en nosotros, hacernos otras vasijas. No porque seamos malos, no porque no tengamos la condición adecuada, sino que a Él le parece mejor hacernos siempre una y otra vez de regreso a su imagen y semejanza. Y cuando digo una y otra vez, es que Él hace el intento de que nosotros permitamos ese proceso de ser hechos de nuevo. No de que cada vez que lo echemos a perder, Él nos va a volver a hacer una vasija nueva. Eso no tendría ningún sentido según el carácter de Dios. Pero Él quiere. Y muchas veces ustedes y yo, amados, estamos esperando un remiendo, un parchecito, una corrección. Pero piensen nada más cómo nos veríamos nosotros, cómo nos veríamos si permitiéramos esto, que nos remienden en donde estamos mal. Entonces, no seríamos atractivos. Y una de las cosas es que Dios es atractivo y Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. No pasamos por procesos, pasamos por un proceso. Y ese proceso nos tiene que llevar a una nueva naturaleza conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Y conforme usted y yo nos atrevamos a tomar esto como verdadero en nuestras vidas, pasaremos por ese proceso. Esto es inevitable. Por eso, piense esto: el pueblo de Israel, Dios lo hizo, lo conformó y lo hizo perfecto. Y el pueblo de Israel, ahora sí que terminó en Egipto y terminó siendo esclavo. Y entonces Dios lo llevó al desierto y literalmente lo hizo otra vasija. Lo sacó siendo su pueblo, ciertamente, pero era un pueblo esclavo. Y lo sacó del desierto siendo un pueblo conquistador. El pueblo era el mismo, pero la forma no era la misma. Y siempre el pueblo de Dios estuvo en manos de Dios, pero no siempre el pueblo estuvo dispuesto a ser obediente y a someterse al proceso de ese Dios. Entonces, amados, tenemos que tomar en cuenta que esto puede ser tan doloroso o tan fácil como usted lo permita y como yo lo permita, obviamente. Porque Dios quiere venir y corregir, pero de fondo, lo que nosotros somos, para que podamos reflejarlo y que podamos darle a Él gloria con todo lo que hagamos. Y obviamente, como dice la palabra, que todo lo que hagamos prospere, porque todo lo que hacemos refleja su gloria. Y muchas veces, amados, usted y yo pretendemos todo el tiempo estarle metiendo de nuestra cuchara a la
obra de Dios y queremos opinar. ¿Y sabe qué? Lo más interesante de todo este asunto es que nuestra opinión no tiene ninguna validez en la obra de Dios. Nosotros podemos confirmar todo lo que Dios dice, pero no podemos opinar porque no hemos llegado a ese punto en donde tengamos los mismos pensamientos de Dios. La palabra dice que los pensamientos del hombre no son como los de Dios, pero no dice que no lo puedan ser. Cuando hay una diferencia entre el hombre y el hijo de Dios, cuando nosotros seamos hijos de Dios no necesitaremos volver a ser hechos de nuevo como la vasija, porque ahora sí tendremos los pensamientos de Dios y podremos actuar como Dios y podremos hacer las cosas como Dios las hace. Amados, yo creo que esta es una de las cosas que tenemos que verdaderamente llevar a nuestra oración, a nuestra conciencia y a la intimidad con Dios y decirle: Señor, yo estoy dispuesto a que si hay algo en mí que no corresponda a ti, literalmente como la vasija, vuélveme a hacer de nuevo conforme a tu opinión, conforme a tu plan y conforme a ti te parezca mejor. ¿Qué opina? Cuénteme, por favor, qué le parece esto y no deje de compartir este video con alguien y por favor no deje de llevar esto a la intimidad con Dios porque seguramente Dios le va